Señor Trumbo, dice el informe El negocio del rescate, ¿quién se beneficia de los rescates bancarios en la Unión Europea? Que al mes de octubre del 2016 los contribuyentes habían perdido para siempre 213 mil millones de euros como resultado de los diversos paquetes de rescate. ¿Por qué para siempre? Porque esas son pérdidas que están confirmadas, de acuerdo a datos del Eurostat, en consecuencia de los rescates bancarios. Es decir, hay diferentes maneras de rescatar a un banco, como enseñamos en el informe. Básicamente hay cuatro. Una es el gobierno da garantías a los depósitos, otra es el gobierno inyecta capital para recapitalizar un banco que no tiene bastantes reservas para hacer frente a sus obligaciones, otra es lo que se ha llamado crear un banco malo, en el que los activos que llaman tóxicos se ponen aparte del resto del banco, y lo último es la nacionalización, es decir, un gobierno compra un banco normalmente a precio del mercado para luego venderlo. ¿Esto qué consecuencia tiene? Cuando un gobierno se deshace, por ejemplo, de las acciones que ha comprado de un banco rescatado, normalmente el precio de las acciones es claramente inferior que el que pagó en su momento. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de ABN AMRO en Holanda, donde el gobierno, cuando vendió una parte de las acciones que poseía, perdió 5.000 millones de euros en la operación. Otra manera de perder dinero, que es un caso muy en el Estado español, por ejemplo, es cuando el banco es comprado y tiene una gran cantidad de activos inmobiliarios a un precio sobreelevado, como sabemos, una gran burbuja inmobiliaria en muchos países, como España y en Irlanda, y cuando el Estado se va deshaciendo de esos bienes inmuebles que ha adquirido a un precio muy elevado, esa venta incurre en una pérdida. Entonces, esas son pérdidas que ya no se van a recuperar. Así es que son cuatro las empresas principales que diseñan paquetes de rescate. ¿Cobran honorarios muy altos estas empresas? Sí, las empresas en las que nos centramos en el informe son primero las grandes empresas de auditoría, las que se conocen como las cuatro grandes, Ernst & Young, Deloitte, Pricewaterhouse y KPMG, porque son las empresas que primero fueron las encargadas de auditar los bancos y en muchos casos darles servicios de consultoría financiera, y cuando esos bancos quiebran, son esas empresas también las que ayudan a diseñar los programas de rescate. Junto a esas grandes empresas de auditoría existe un pequeño grupo de grandes empresas de consultoría financiera que están especializadas en estos procesos. Una que nombramos, por ejemplo, es la compañía Lazard. Los honorarios que cobran estas empresas son muy elevados. Por ejemplo, para el rescate de ABN AMRO en Holanda, la empresa Lazard fue llamada por el gobierno holandés para ayudarles a diseñar el paquete de rescate. Por 3 días de trabajo cobraron 5 millones de euros. Sin embargo, a veces ese trabajo que ofrecen tiene como resultado unos consejos que son un poco, podríamos llamar, pobres. En el caso de ABN AMRO, en su informe se les olvidó mencionar que el banco holandés ABN AMRO tenía deudas pendientes de 6.500 millones de euros. Debido a esa omisión, el rescate final que tuvo que diseñar el gobierno holandés para rescatar el banco tuvo que ser ampliado por 6.500 millones de euros. Entonces vemos cómo hay unos grandes precios que pagar para estos consejos cuando a veces nos damos cuenta que, digamos, no cubren todas las expectativas teniendo en cuenta lo elevado de su precio. Voy un poco más allá en esta misma línea de reflexión que usted lleva. Cuando los paquetes de rescate no tienen éxito, ¿quién responde por el fracaso? Bueno, los contribuyentes, evidentemente. Es decir, al O sea, no final... los gobiernos ni las auditorías. No, en el caso de Lazard y en ABN AMRO es especialmente interesante porque se vio como su consejo no había sido, digamos, todo lo completo que se podría haber esperado, y cuando fueron enfrentados a esta realidad,
su declaración fue que ellos dan un consejo al gobierno, pero el gobierno es el responsable de tomar una decisión sobre el precio que va a pagar por un banco. Es decir, nosotros damos un consejo, cobramos mucho dinero por ello, pero la decisión es de otro, así que a nosotros no se nos va a culpar. Consecuencia, si un rescate bancario no está diseñado todo lo bien que podría hacerse, los que vuelven a pagar la factura son los contribuyentes. Lo dice el propio informe. Para evitar que la economía se derrumbara, los gobiernos nacionales y las instituciones de la Unión Europea aprobaron una serie de programas de rescate, planes de ayuda para aquellos bancos y otras instituciones financieras en dificultades. Señor Trumbo, con palabras diferentes, los programas de rescate no son un antojo, son una necesidad imperiosa. Bueno, así fue como se presentó durante 2008 y especialmente durante los años más fuertes de la crisis, que fue hasta 2010, aunque vemos cómo se va extendiendo hasta ahora. Se nos presentaba como los bancos son una parte fundamental de la economía y si los bancos quiebran, toda la economía va a colapsar, especialmente los que llamaban bancos demasiado grandes para quebrar. Entonces, bajo esa enorme presión de necesidad de salvar los bancos, se han tomado una gran cantidad de decisiones en muy corto espacio de tiempo. Podemos recordar muy bien las enormes tensiones ante la crisis de la deuda griega. La deuda griega se convirtió en un problema a nivel europeo y de hecho mundial. Toda la prensa, los gobiernos estaban muy preocupados y se han destinado una serie de paquetes de ayuda que cuestan cientos de miles de millones de euros. Y esos paquetes se han diseñado muy rápidamente, en muy poco tiempo y a menudo con unas consecuencias que han costado todavía más dinero para los contribuyentes. El informe es claro en el sentido de recordar a los ciudadanos europeos lo importante que es recordar los costes que ha tenido el rescate bancario, ayudarles a entender cuáles son los actores involucrados y, en la medida de lo posible, evitar que vuelva a pasar. Es decir, si vuelve a haber una crisis bancaria, que es una posibilidad que se comenta en diferentes instancias, por ejemplo, solo en diciembre se tuvo que rescatar a Monte dei Paschi, el banco italiano, por 8.000 millones de euros, se ha estado hablando del posible derrumbe de Deutsche Bank, que costaría 150.000 millones de euros, es decir, es muy posible que haya nuevos casos de rescates bancarios en la Unión Europea. Si eso vuelve a pasar, los ciudadanos europeos debemos de tener otras alternativas que no sea volver a llamar a las mismas empresas que se han estado lucrando enormemente con rescates bancarios en el pasado. Pero concretamente, el informe critica la forma como se ha llevado a la práctica los rescates, pero no critica los rescates propiamente tal. El debate del rescate del sector bancario es un debate muy interesante y pertinente, y yo creo que es relevante para los ciudadanos europeos recordar todas las decisiones políticas que se han tomado en ese sentido. Es un argumento que se ha repetido muchas veces por parte de diferentes instituciones europeas y actores privados, de que si no hubiéramos salvado a los bancos, la economía habría sufrido todavía más. Es difícil hacer una valoración de qué habría pasado si no se hubieran salvado los bancos y hubiera habido una mayor bancarrota. Lo que hemos visto y sabemos es que los que han pagado las consecuencias de la crisis bancaria han sido especialmente los sectores más desfavorecidos de la sociedad, es decir, pensionistas, desempleados, inmigrantes. Muy pocos banqueros, muy pocos consejeros financieros, muy pocos decisores políticos han pagado grandes consecuencias por el desastre bancario. Sabiendo eso, tenemos que tener claro que si vuelve a pasar una crisis bancaria, que no sean los mismos los que paguen y los mismos los que no pagan nada. Sí, como lo ha dicho usted a lo largo de toda esta entrevista, son los contribuyentes los que han pagado los principales platos rotos de la crisis que comenzó en 2008. ¿Por qué estos mismos contribuyentes que han sido las víctimas no han salido a las calles de los países europeos a protestar? Y alguien podría llegar a la conclusión, bueno, no han salido a las calles porque sencillamente están de acuerdo que se ha hecho lo que había que hacer.
Bueno, yo no estoy nada de acuerdo con la Su posición. Claro, o sea, yo no estoy de acuerdo con decir de que los ciudadanos europeos no han salido a la calle. Especialmente desde el año 2011 hemos tenido algunas de las mayores demostraciones de protesta popular en muchos países de la Unión Europea, especialmente en la periferia. No podemos olvidar Grecia, con todas las protestas que hubo en Sintagma Square, en la plaza Sintagma, no podemos olvidar la ocupación de las plazas por los indignados en el Estado español, o el movimiento Occupy, que ocupó muchos espacios públicos en muchísimos países de la Unión Europea, prácticamente en todos. Es decir, ha habido una enorme protesta social, pero ¿cuál ha sido la respuesta de las instituciones? En general ha sido represión policial. No podemos olvidar los gases y productos químicos que se utilizaron contra los griegos en Sintagma Square. No podemos olvidar la represión policial en el Estado español tampoco. Es decir, una respuesta común ante la demanda ciudadana de pedir responsabilidades por la crisis bancaria ha sido represión policial y la creación de nuevas leyes que impiden la continuación de la protesta, por ejemplo, con la ley Mordaza. Es decir, yo creo que sí que ha habido una demanda ciudadana muy importante de pedir responsabilidades y, de hecho, esa demanda social se está transformando en demandas políticas muy concretas. Estamos viendo cómo en diferentes países de la Unión Europea una serie de partidos de nuevo cuño o no tan nuevo están pidiendo responsabilidades. El problema es que la mayoría de ellos, como el caso de Le Pen en Francia o Wilders en Países Bajos, están demandando medidas como consecuencia de la crisis, pero en lugar de centrarse en los decisores políticos que permitieron que ocurriera una crisis o de pedir responsabilidades a las grandes empresas y a los grandes bancos, están echando la culpa a los migrantes y a los refugiados que están poniendo presión a los servicios públicos europeos. Pues hay que recordar que la mayor causa de la pérdida de la calidad y pérdida de acceso a bienes y servicios públicos en la Unión Europea ha sido la crisis bancaria. Por eso este informe es muy importante para recordar a los ciudadanos europeos por qué hemos llegado aquí y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Si la misma Comisión Europea confirma que hasta el 2015 se inyectaron casi 747.000 millones de euros en diferentes formas de paquetes de rescate, ¿no podría ser interpretada esta cifra como un aliciente para los peores adversarios de la Unión Europea? ¿Cuáles serían los peores adversarios de la Unión Europea? Aquellos que quieren que sus países abandonen la Unión Europea. Ya. Mire cómo funciona mal la Unión Europea, mire lo que han hecho con los rescates. Mire, aquí está el informe del Transnational Institute que denuncia justamente, digamos, el mal uso de los fondos públicos. Ya esto no da para más. Ya. Bueno, es legítimo preguntarse cómo nuestras instituciones democráticas funcionan, y la Unión Europea y aquellos que gestionan sus instituciones han demostrado que en general han primado los intereses de las grandes empresas y de las grandes instituciones financieras antes que el de los ciudadanos. Es decir, cuando hubo una gran demanda social para tomar medidas al respecto, por ejemplo, para implementar una tasa a las transacciones financieras o hacer una separación entre la banca privada y la banca de inversión, unos temas que eran muy candentes en 2010, ese tipo de medidas ha costado muchísimo llevarlas adelante. Ha habido una falta de voluntad política, pues los responsables políticos tienen una responsabilidad. Sin embargo, sí que les ha sido muy fácil el aprobar medidas llamadas de austeridad, es decir, recortar el gasto público, privatizar servicios sociales. Bueno, esa crítica es legítima. Ahora, la crítica no necesariamente significa que la Unión Europea deba romperse. Yo creo que hay vías para la mejora. En este informe reconocemos que se ha avanzado en ciertos aspectos, es decir, ahora las empresas de auditoría tienen una mayor regulación, los peores conflictos de interés pueden evitarse, la unión bancaria tiene algunos aspectos positivos, pero también eso puede llevar a consecuencias negativas. Por ejemplo, que ahora el Banco Central Europeo centralice las decisiones en materia de rescates bancarios está llevando a que las empresas en el rescate bancario sean de nuevo las llamadas a rescatar,
digamos, ayudar al Banco Central Europeo a hacer su mandato. Por ejemplo, los stress test de los bancos son efectuados por las grandes empresas de auditoría y las empresas de consultoría de este informe. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros pensamos, y lo mencionamos en el informe, de que hace falta mejorar la capacidad pública y democrática de las instituciones para poder manejar los asuntos financieros. Una posibilidad es crear una banca pública. Una banca pública puede aumentar la capacidad de los ciudadanos en gestionar sus asuntos financieros. Con una banca pública podríamos evitar nuevas crisis en el futuro, pues como se menciona en el informe, son mucho más estables que los bancos privados. A la hora de elegir a sus representantes políticos en las próximas elecciones, que hay muy importantes en Alemania, en Francia y en Holanda, los ciudadanos deben preguntar a sus candidatos, bueno, ¿cuál es su posición en materia del negocio del rescate? ¿Cuál es su posición en materia de la banca pública? Nosotros pensamos que son preguntas muy pertinentes y que pueden revelar qué candidatos realmente ponen los intereses de los ciudadanos por delante y cuáles ponen los intereses de la banca en primer lugar. Señor Sol Turbo, muchas gracias. Gracias a usted.